Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy vamos a conversar con Benjamín Díaz, Juan Pablo Silva. Benjamín Díaz, vamos a hablar de muebles, vamos a hablar de varias marcas, porque han estado desarrollando varias marcas en el último tiempo y una empresa con bastante trayectoria, más de 20 años. Así que es muy bienvenido, Benjamín, gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Benjamín. Gracias por invitarme. Oye, Grupo Amoblé. En el fondo vamos a hablar de esta empresa, el Grupo Amoblé, que tiene Forastero, tiene Good Working y tiene Amoblé, que tal vez es la más conocida. Pero algo leía en la historia que tú nos contabas que como empresa, como nombre, Amoblé no tienen tantos años, pero sí tienen muchos años en la industria de los muebles. Cuéntanos esos inicios, cómo partieron, por qué después fueron cambiando a ponerle un nombre y hacer tiendas. Queremos saber toda esa trayectoria. Ya, pues. Bueno, partimos hace 20 años. Yo estaba en la universidad, estudié Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. Y en paralelo a la universidad yo estaba en un voluntariado que trabajaba bastante tiempo, que era un techo para Chile en sus comienzos, que hoy día es techo. Claro. Y estando en la universidad empecé con una amiga a emprender. Teníamos un par de motivaciones bien potentes. Una tenía que ver con la motivación más humana de dar empleo, que nos movía harto. Yo estaba por salir de la universidad, no quería emplearme formalmente en otro lugar, entonces estaba bien convencido de emprender desde el minuto cero, pero sobre todo por ese tema más social que tiene la empresa. Eso me movía mucho desde el comienzo. Y también estaba la motivación de la belleza, del diseño, del desarrollar cosas diferentes. Entonces partimos desde ahí a armar cosas de decoración. O sea, partimos armando maceteros, bandejas, cosas bien chicas, y las empezamos a ofrecer a tiendas, que en ese minuto estaban empezando a surgir tiendas un poco más boutique de decoración. Cuando tú dices empezamos a armar, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Quién la arma? ¿Y cómo? Bueno, la verdad es que al principio la armamos nosotros mismos, con nuestras manos. ¿Pero cómo armáis un macetero? Eran unos maceteros de vidrio. ¿Ya? Que los pegábamos entre los vidrios. Ok, porque tú me decías, armate un macetero y yo... No, era un macetero distinto. Es más fácil un tutorial para construir un transbordador espacial, digamos. No, tenía una complejidad. Era un macetero de diseño, de vidrio, que tenía dentro un cactus, y ese fue como nuestro primer producto con el que empezamos a hacer la empresa. ¿En serio? Sí. Ya, ¿y de dónde salió ese talento? Porque eso es un talento, no es una habilidad, es un talento. Yo creo que lo teníamos ahí guardado en la ingeniería comercial, pero está súper latente la motivación. Mi socia en ese minuto, ella estudió fotografía, y a mí siempre me gustó el tema más de diseño, más de desarrollar cosas bonitas, que estuvo en un taller de lámpara en el colegio. Ok, o sea, había una vinculación con esto, porque sí, 100%. Armar cosas de diseño, uno puede tener una cierta intuición, pero de ahí a concretarlo, digamos, no está como hacer un... No, había una motivación desde años anteriores de hacer cosas manuales, artesanales, que sean lindas. ¿Y habías hecho cosas artesanales antes? Sí, tuve un taller de lámparas con un par de amigos que vendíamos lámparas en el colegio. Y después siempre hicimos algunos negocios puntuales para pagarme un viaje, cosas así. Bueno, ya formalmente empezamos con esta amiga Y en techo me imagino que también aprendiste a construir y todo ese tipo de cosas. Sí, pues, había cierto vínculo con los materiales. Y con lo manual. Sí, totalmente. O sea, yo construí 2000 de esas casas de techo y me pedís que te haga un macetero y entiéndeme. Ni una posibilidad, ni una lámpara menos, o sea, cortocircuito seguro. Oye, ya, entonces empiezan con esto con tu socia recién saliendo de la universidad, parten con estos maceteros. Dale, sigue contando. Partimos y nos empezamos a dar cuenta que está surgiendo una industria como de más valoración por la estética, por el diseño, por el mobiliario. La casa tomaba un rol más potente y habían pocos proveedores en Chile, y nosotros empezamos a agarrar un espacio, las tiendas nos empezaron a pedir más cosas. Oye, te quedó bonito el macetero, y en algún minuto nos dijeron, oye, ¿por qué no nos hace una mesa de vidrio en ese minuto? Y perfecto, nos fuimos desafiando. Finalmente fuimos armando una metodología de trabajo, empezamos a dar la cara, cosa que es bien particular en esta industria, de dar
explicaciones si es que tú si no puedes llegar. Entonces fuimos construyendo una forma de relacionarnos con esas tiendas que empezó a hacernos sentido que había un espacio que juntaba lo que nos motivaba al principio, que era tener un lugar de trabajo rico, de poder dar un buen trabajo, y también de complementarlo con el diseño y desarrollar algo que aportara una belleza a los clientes. Entonces fuimos motivando, fuimos cada vez metiendo más productos, y llegó un minuto que tomamos la decisión, ya salió de la universidad, oye, ¿sabes qué? Tiene sentido que armemos la empresa. Ya. Y ahí contratamos a la primera persona, que era una persona que era experta en el mundo del vidrio, que era un maestro que habíamos conocido a raíz de los productos que habíamos empezado a hacer antes, y arrendamos un lugar en Lira, y empezamos de a poquito a crecer. Fueron 2, fueron 3, fueron 4, fuimos sumando gente, siempre como distribuidores de tiendas. Y en ese no tenían una marca propia usted, ¿no? Nos llamamos Trazo Diseño. Ya. Y tuvimos varios años en eso. Al final empezamos a entregarle a todas las tiendas que habían y empezamos a trabajar con la mayoría de los decoradores. Empezamos a agarrar un cierto volumen y nos llamó Falabella, cuando todavía éramos bien chiquititos. Esto fue hace 16 años. Ya. Y chula, fue como ya, ligas mayores. Falabella en ese minuto en tema mueble era como el gran referente y el que generaba más volumen. Uh-huh. No está IKEA, no está la cantidad de tiendas que hoy día hay. ¿Qué año estamos hablando? Hace 16 años. Ya, 2009. 2009, 2008, 2009 yo creo que fue. Sí, 2008 creo que fue. Y nos dijo, oye, nos han hablado bien de usted, tenemos ganas de meternos con un proveedor local que esté más ligado al diseño y que puedan desarrollar más cosas. Y ya, pues, nos tiraron el primer desafío, que fue un tremendo desafío. O sea, nos compraron una cantidad de muebles importante y nos ayudó mucho porque Falabella, como una empresa grande que tenía como ciertas formas de trabajar, nos exigió también a nosotros formalizar muchos procesos, entender cómo construir mejor la empresa, aprender en montones de ámbitos, y empezó a funcionar súper bien. La empresa empezó a crecer. Vinieron los hijos, mi socia quedó esperando guagua y en ese minuto me dijo, pucha Benja, yo me voy a dedicar un poco a la familia, así que salió mi socio. Y ya estábamos con la Isa, con otra socia, y de a poquito en ese proceso con Falabella también yo fui invitando más gente, y se fue sumando Felipe, después Cristian, la Consuelo, que son socios que hoy día siguen estando y participan y trabajan full time. ¿Fuiste sumando socios por qué razón? Porque siempre la visión de empresa tenía que ver con armar un proyecto bien colectivo, que sea un espacio de trabajo que nos permitiera disfrutar la vida y que nos permitiera compartir las cosas, que no sea una tensión, que uno tenga el peso de todo el trabajo, sino pero que sea... ¿Eran socios capitalistas? ¿Eran socios que venían a trabajar? Todos ellos estaban trabajando en algún otro espacio y decidieron invertir la plata que habían juntado y se vinieron a trabajar con nosotros. Entonces, ya, pero es que una cosa es meter plata en un emprendimiento y otra es ir a trabajar al emprendimiento además. Hicieron las dos cosas. Hicieron las dos cosas. Sí. Ya, ok. Hicieron las dos cosas. O sea, se crearon puestos de trabajo para esas personas dentro de la sociedad. Ya. Sí. Entonces, también eso ayuda porque finalmente pusieron todo su riesgo y sus ganas y su compromiso por decir, oye, pongo mi plata. Una cosa poner la plata, pero otra no me voy a trabajar. Además, dejar la pega que tenéis para irte a trabajar acá. Sí. Yo creo que eso ha sido súper importante porque al final ha permitido generar un equipo comprometido y ya llevamos muchos años. O sea, mi socia tiene 18 años juntos, la otra 16, 14. Y después con Falabella el tema siguió. Teníamos nuestra contraparte que era como encargado en Falabella. Finalmente nos topábamos en los viajes. Nosotros empezamos a importar bastante cosas. Hay poca industria todavía en Chile, desgraciadamente. Entonces nos quedamos cortos con lo que podíamos desarrollar acá y empezamos a conocer un poco la industria más mundial del mueble. Y en esos viajes se terminó sumando también nuestra contraparte Falabella, que hoy día es socio y el gerente general de la empresa. Así que ha sido una historia de ir sumando mucha gente. Y en ese proceso con Falabella también nosotros tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué?
hemos aprendido a desarrollar diseño, hemos aprendido a entregarle los muebles a todas las otras tiendas y tiene sentido que nos lancemos con una marca propia, ya no como distribuidores, sino que vayamos directo al consumidor final, que también es una motivación que nos movía mucho más. Y ahí armamos Amoblé. ¿Año? Eso fue hace 13 años. Ya. Y Amoblé con tienda propia, en el fondo, ya B2C, totalmente la gente para que supiera lo que hace. 100% armamos una tienda en un mall de muebles que había en Huechuraba, que era más bajo perfil, porque todavía estábamos temerosos por todos nuestros clientes que nos compraban, que estaban un poco más en comunas como Vitacura o Las Condes o Los Barnechea. Pero finalmente fue un punto de inflexión súper potente, porque cambiamos de estar distribuyendo a tener una tienda propia, que es el vínculo con el cliente directo. Nos encantó la experiencia y nos decidimos jugar por el barrio Italia, por Italia, que en ese minuto estaba súper incipiente, habían 1 o 2 tiendas más los anticuarios, más un par de restaurantes como con más onda, pero no había mucho. Entonces ahí dijimos, oye, esta cuestión está entretenida, se está armando algo interesante, y arrendamos una casa como en el corazón de Italia. Y yo creo que fue un tremendo paso, porque se empezó a llenar de gente, la tienda le fue increíble, se hizo conocida, nos dio mucho más fuerza para ir mucho más por el camino de tener nuestra propia marca. Así que fuimos dejando de a poquito la parte más de distribución y nos fuimos concentrando en nosotros armar nuestra marca con más fuerza. Y el foco hoy día es solamente ese, en el fondo ya dejaron de hacerle B2B. Nosotros tenemos una marca que se llama Woodworking, que es una marca B2B que está centrada en el mundo de la oficina y en el mundo de los proyectos, hoteles, restaurantes, que la seguimos teniendo y estamos vendiendo la harta fuerza. Pero claro, no es una marca más conocida. Oye, hay un punto ahí, porque tú dijiste, nos empezamos a ir con la contraparte de Falabella, nos topábamos en feria. Hemos tenido acá gente del retail, por ejemplo, que nos dice, no, la feria de Cantón. Después alguien de... nos decían, no, esta feria en Italia de maquinaria. ¿Cuál era el caso de usted? Así como alguien que esté metido en este rubro para que pueda aprender dónde hay que ir, dónde las papas queman en el mundo de los muebles. Mira, yo primero, cuando estábamos armando la empresa, decidí tomar un viaje e ir a explorar ferias de distintas cosas que tuvieran alguna relación con esta industria. Y fui a Suecia, fui a Polonia, fui a Beijing, fui a Italia, a ferias de materiales de construcción, a ferias de diseño full, a ferias de maquinaria maderera en Alemania, como para poder entender qué pasa en el mundo con la industria. Entonces, eso fue un súper buen aprendizaje para mí. Y finalmente nos dimos cuenta, claro, que en nuestro rubro por lo menos, donde más aprendimos y nos fuimos concentrando, donde son las ferias mundiales de muebles, que también fui a Cantón, pero nosotros fuimos de a poquito a través de la feria conociendo a los proveedores. Y al final, eso es lo más potente para poder construir de largo plazo una empresa, es tener relaciones de verdad con quien es tu contraparte, más que estar transando en una feria. Y volviendo al lado más humano, al final eso para nosotros es la clave, o sea, tener vínculos, conocer a las personas, poder desarrollar de largo plazo algo con ellos. Entonces así fuimos generando vínculos con empresas en Vietnam, en Indonesia, en Filipinas, en India, en China, algo en Europa y en Brasil. O sea, armamos una red como bien grande. O sea, hoy día las ferias, claro, participamos, pero no es nuestro principal... Claro, ya conocen a los proveedores, ya no tienen que, a lo más van a buscar tendencias para allá. Claro, y obviamente siempre hay alguien nuevo que vuelve a exhibir y que es interesante conocer, pero los vínculos ahora, ya se fueron. El proveedor, ustedes diseñan y el proveedor les fabrica o derechamente les vende el producto que ustedes eligieron. No, nosotros tenemos una parte súper importante de desarrollo de productos desde acá. O sea, tenemos un equipo, ustedes lo diseñan. Sí, tenemos un equipo de diseño súper importante y mandamos a hacer nuestras colecciones afuera. ¿Cuánta gente trabaja hoy día en Hoy todas día las son empresas? 107 personas. Mira, Harto. Sí. Oye, ¿y cómo se inspiran en el diseño? Porque también eso es una cuestión distinto a alguien que ya fabrica, y uno asume que si fabrica es porque asume que eso se va a vender, ¿no? Muy probablemente. Pero cuando uno dice, no, vamos a diseñar esto, le vamos a darle el palo al gato, y de repente no necesariamente. ¿Cómo fueron afinando el ojo en el diseño de los productos que están vendiendo? Sí, yo creo que es un aprendizaje en el tiempo, pero al final el foco que tenemos es que las personas viven... Lo normal de las personas quieren tener un lugar rico, cálido, acogedor. Y si bien hay
elementos de diseño que pueden ser súper sofisticados y requieren de repente más complejidad. Las personas lo que quieren es tener un espacio rico. Yo creo que Amoblé finalmente ha sido exitoso porque ha logrado interpretar esas ganas de tener un lugar rico para vivir, cálido, agradable. Entonces, es más fácil cuando estáis diseñando para una persona normal a querer ganarte un premio en Milán de diseño. La exigencia tiene que ver mucho más con resolver las ganas de tener un lugar rico. Y yo creo que el foco estando ahí se nos ha hecho más natural. Entonces, ¿Qué cosa, por ejemplo, tú sabéis que vaya a la segura? ¿Qué tipo de cosas para la casa sabéis que con eso vaya a ir a la segura? Yo creo que lo más importante es que la gente tenga una experiencia de cuando entra a la página o en la tienda, sienta como una coherencia. Entonces uno va a ir a la segura en la medida de que tú le estés proponiendo una coherencia de producto, de mix, y de que cualquier cosa que junte con la otra se pudiera ver bien estando en tu casa. Entonces, yo creo que diseñamos más con ese foco. Entonces nos vamos más a la segura tratando de ser coherente con la propuesta general, de un sofá, de una silla, un comedor. En general nosotros vendemos todo lo que necesitáis para una casa. Oye, ¿cómo fue con la llegada de IKEA? Porque claro, tú decís, la industria está poco desarrollada en Chile y efectivamente hay pocos, pero me imagino que les pegó la llegada de IKEA, o nada, al revés, solamente les ayudó porque más gente empezó a decir, oye, me encantaría tener un mueble, entonces parten con el de IKEA, pues dicen, quiero algo más pro. Sí, mira, nosotros estábamos muertos de susto. O sea, ¿En serio? Sí, muertos de susto. Cuéntanos así, como toda la historia con IKEA. Sí, venía IKEA y era como, chuta, viene así el campeón mundial a tu ciudad a competirte, y es como ninguna posibilidad de dar la pelea. Todo el equipo empezamos a investigar, teníamos ultra mapeado todo el mix que tenía IKEA en el mundo, nos dábamos cuenta que en realidad era distinto, que no era lo mismo, pero uno, como siendo una empresa más chica, estaba muerto de susto. Incluso un asesor que trabajó en IKEA en Europa nos hizo como una mirada y una charla, la contratamos para que nos ayudara a esta llegada a IKEA, y él mismo nos decía, oye, yo creo que si siguen este camino diferenciado, IKEA no les va a pegar. Pero bueno, llegó IKEA, abrió IKEA, una fila como de 6 cuadras de personas para comprar. Obviamente estábamos con pánico, no vendimos nada en 2 semanas. ¿En serio? Sí, estábamos muertos. ¿Pasaron de vender cuánto a no vender nada en 2 semanas? No me acuerdo de los números, pero fue súper radical. O sea, bajamos los porcentajes de venta en un 50% por 2 semanas, seguro. Y claro, estábamos apanicados. Y finalmente lo que pasó fue que la gente, claro, postergó su decisión de compra porque venía IKEA, todos sabían que venía este monstruo de los muebles. Pero llegaron a la tienda y no todos encontraron ahí lo que buscaban, se dieron cuenta que era otro tipo de cosas y después llegaron masivamente de vuelta, así que se volvió toda la normalidad. Y ahí nos quedamos tranquilos de que en realidad son espacios distintos, son nichos diferentes, una súper buena empresa IKEA, pero nosotros tenemos nuestro espacio bien logrado, la gente lo valoró. Y al final yo creo que nos hizo un beneficio que esté IKEA, porque lo que sí trajo fue que la estética se masificó, y eso es súper valioso para nuestra industria. Entonces logró que las personas valoraran algo distinto, más lindo, que es lo que a nosotros nos moviliza también, que como aportar algo bueno. Al final terminó siendo positivo. Claro, porque los muebles de ustedes se caracterizan, o sea, uno los mira y de repente cuando ya como afina el ojo son fácilmente identificables. Son muebles que son de madera, color madera, tienen un tono, una tonalidad, un tipo de diseño que en general, por ejemplo, en IKEA uno no encuentra. O sea, uno en IKEA ahí tiene múltiple variedad de cosas y cuando hablamos de muebles de distintos estilos, pero difícilmente uno puede encontrar algo, no en calidad, pero que sea similar en términos de estética a lo que ustedes venden. Sí, pues lo que pasa es que al final tiene que ver con la escala humana. O sea, y Amoblé lo que quiere reflejar, y Forastero, nuestras marcas, es esa sensación de que ese mueble lo hizo una persona, de que hubo involucrado un cariño, un trabajo. Y obviamente IKEA no te puede transmitir eso. O sea, IKEA para lograr lo que hace son máquinas industrializadas gigantes. Entonces, claro, la madera y lo que es natural de la madera, la imperfección, es parte de lo que a nosotros nos interesa, que esté ahí disponible para la gente. Y eso te da esa sensación más natural que no puede darte IKEA. Ya, ahora el que ustedes desarrollaran o sea, que ustedes vivieran, perdón, este temor,
¿los bloqueó a ustedes en términos de creatividad? ¿Los hizo como repensar el negocio en algún momento? Mira, obvio que sí, estuvo más en el pensamiento, en las dudas, pero no nos bloqueó. Confiamos en nuestra estrategia, confiamos en el equipo además, que yo creo que también es súper importante. O sea, las personas que van a comprar un mueble están haciendo una compra súper emocional. O sea, están soñando a través de un mueble un espacio donde van a invitar a su familia, a sus niños, a su pareja, a sus amigos. Ya. Eso pasa muchas veces, pero también pasa muchas veces que si tengo un cacho que necesito un mueble para guardar los juguetes de los niños, o no tengo idea, tengo no sé qué. Y a veces comprar un mueble no es soñar el hogar ideal. También es tengo que llenar esta pieza. Obviamente hay una decisión súper práctica para algunos muebles, en donde nosotros no somos tan fuertes, ¿no? Pero en general, cuando tú estás armando un living, estás armando un comedor, estás armando una terraza, sí hay una decisión emocional. La mayoría de las personas, obviamente. No, obvio, claro. Y ahí es donde nosotros somos fuertes. Entonces, yo creo que eso también fue parte de la estrategia que hemos seguido. Oye, acá las personas tienen que sentirse súper identificadas por la marca, por la propuesta, mucho más allá de la funcionalidad solamente. Vamos a ir a la pausa, vamos a seguir conversando con Benjamín Díaz de Amoblé en un momento más aquí en Más que un Pitch. Me quedan varias preguntas, me gustaría saber un poco el gusto del chileno respecto a los muebles. Vamos a la pausa, seguimos conversando, ¿te parece? Vale. Pausa, ya estamos con ustedes. Más que un pitch, en Infinita 100.1. Kumon, la franquicia educativa con más de 3,5 millones de alumnos en el mundo. Busca personas como tú para seguir creciendo en Chile. Es tu momento de emprender con una franquicia Kumon. Infórmate más en kumon.cl/franquicia. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Walmart Chile. Esta es una buena noticia para los emprendedores, porque si tienes una startup, scale-up o empresa, postula a Tecla, el fondo de innovación donde podrás elevar el impacto de tu negocio como socio de Caja Los Andes. Postula del 15 de mayo al 15 de junio y crece. Más información en cajalosandes.cl/tecla. Recuerda que este año todos pueden postular, afiliados y no afiliados. La máquina del futuro llegó a Mercado Pago. Sí, una nueva máquina de cobros para tu negocio. Recibe el dinero de tus ventas al instante, más rápida y sin costos ocultos. Encuéntrala en mercadopago.cl. Estamos de vuelta en Más que un Pitch, conversaciones con emprendedores y sus historias, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio de Radio Infinita y el DF+. Estamos de vuelta en Más que un Pitch conversando con Benjamín Díaz de Grupo Amoblé. Benjamín, hablemos un poco del chileno consumidor. Porque una cosa es lo que ustedes le propongan, pero otra es el chileno consumidor. ¿Qué tan conservador, qué tan vanguardista, qué tan liberal, qué tan, digamos, estético es el chileno cuando se trata de muebles? Porque respecto a la ropa uno más o menos los puede identificar, ¿no? Ya sabemos más o menos cómo se viste el chileno. Incluso uno los puede identificar porque Chile es como de los países que más autos blancos vende. Hablemos de cómo el chileno es en materia de muebles. Bueno, yo creo que hay una evolución súper potente desde que empezaron las redes sociales a ser más masivas. Entonces, hay una valoración de la estética que ha ido permeando también Chile, pero claramente es más tradicional. No se la juega tanto el chileno en el diseño de sus casas, en el mueble en general. Por ejemplo, ¿en qué tú crees que se la podría jugar un poco más y todavía le cuesta? A ver, dame un ejemplo así como concreto. No, yo creo que salirse de los colores más tradicionales caoba o de repente estos sofás medio rococó con telas que son colores que no te llevan a tener un espacio rico, cálido. Entonces, que se atrevan a tener un espacio un poquito más claro, con más curvas, cosas que te generan un mejor espacio para vivir. Yo creo que ahí el chileno podría jugársela y tendría una mejor calidad de vida porque el espacio sería más rico para estar. Pero el chileno, por ejemplo, en muebles es más de madera, es más de vidrio, es más de metal.
No, yo creo que madera. De melamina. Madera. O sea, yo creo que todos quisieran tener algo de madera. Si siempre te dicen, oye, esto es de madera. Ya, pero es que, por ejemplo, yo no soy tan de madera. Me gusta la madera, pero no soy tan de madera. Me gusta mucho el vidrio. O sea, me gustan las mesas que tienen cubierta de vidrio. Mucho, por ejemplo. A pesar de que en mi casa no tengo tantas, pero tiendo a tener una tendencia más a eso que en la madera, pues la madera me parece como demasiado tradicional. Depende del tipo de madera, por supuesto. Mi casa es todo de madera. O sea, hay gusto para todo, obviamente. No, claro, y el vidrio es súper bonito porque te da la transparencia, te permite ver si es que es una mesa de comedor, si la base es bonita, por ejemplo, y una buena base de madera, claro, te da como la vitrina. Se lo usa muy bien, y lo mismo las sillas también. Claro, pero finalmente yo creo que la madera sigue siendo un material más noble, más cercano a la gente y que te hace ser un espacio un poco más cálido. Y yo creo que el chileno está más vinculado a la madera, somos un país maderero, con bosques, entonces yo creo que eso también te hace esa cercanía. Pero el chileno es más oscuro, es más apagado, o por el contrario, es medio, lo digo con cariño y respeto, así, más citicón, así como le gusta la cosa fluorescente, más brillosa. A ver. Mira, nosotros. Yo sé que hay de todo, pero. Nosotros tratamos de que el tipo de cliente al cual llegamos se sienta bien interpretado con un lugar acogedor, con un espacio más claro, más cálido, con colores más tierra, más de la naturaleza. Usted tiene mucho ese tipo de eso es lo que nosotros aspiramos y nos ha ido bien con eso. Entonces yo creo que el chileno finalmente se ha ido, como te decía antes, adaptando a una nueva tendencia, a nuevas formas de vivir y yo creo que Amoblé intenta que eso el cliente lo sienta de una vez estando en la tienda. Yo me estoy acordando, yo tengo una anécdota con Amoblé, que es una buena anécdota. ¿Sí? Qué bueno. Yo me casé en marzo del 2023 y un regalo de matrimonio era un sofá blanco Amoblé muy bonito. Entonces me empezaron a presionar en el diario financiero. Oye, ya vos tenés que hacer una inauguración. Y además se iba en ese momento, eran unas ciertas despedidas para algunos. Entonces, ya, pues. Y el sofá, en teoría, llegaba el jueves, ponte que era entre 10 de la mañana y 8 de la noche, ponte que era eso el despacho. Y dije, ya, obvio que va a llegar a las 3 de la tarde, pues, ¿cómo va a llegar a las 8 de la noche? Y dicho y hecho, estaban todos los invitados en la casa y de repente suena el timbre. Y si no, llegó el sofá. Y decía, qué vergüenza. Y bueno, figuraba entonces en 4 patas la Marily Luders, en ese momento directora del diario, mi jefa, la José López, en ese momento editora del DF+, mi jefa, en 4 patas, Armando me ayudaron a armar el sofá, que llegó, yo muerto de vergüenza, ya tampoco tanto en el diario. Y bueno, el sofá está ahí y justo ahora le estaba preguntando a mi señora, oye, ayúdame a acordarme qué cosas tenemos a Amoblé, y básicamente es todo el living. Todo el mundo nos regaló cosas a Amoblé en matrimonio, que son muy bonitas. Yo quiero pasar a hablar ahora... Pero ese es un buen punto. Regalo de matrimonio. Dame un segundo para terminar con el gusto chileno. Dale. Porque me imagino que también son, digamos, una parte del negocio importante, ¿no? Que la gente vaya a comprarle a ustedes, pero para regalar para matrimonio. Sí, pues. Es que al final el matrimonio es un hito que es súper potente, que vuelvo al tema de la decisión emocional, estáis casándote, estáis soñando una nueva etapa y obviamente para Amoblé el poder tener a un novio en eso es súper importante, o sea, poder darle una oferta que ellos quieran tener. Pues. Y yo creo que el matrimonio lo que pasa es eso, que los novios deciden qué quieren que les regalen pues, y que nos elijan también es súper potente, una parte importante del negocio. Sí, yo de verdad me llegaron hartas cosas a Amoblé, así que bueno. Era el público para ese objetivo. Quiero hablar de que pasó un poquito desapercibido, pero tú dices como ellos incluyendo socios, ellos sumando gente que en el fondo ponen plata, pero además se ponen a trabajar. Quiero hablar de eso, porque en el fondo cada socio significa una dilución para ti, una dilución para los que partieron. ¿Cuál es tu visión respecto al negocio, respecto a cómo crear empresas para tomar la decisión de sumar gente diluyéndote tú? Yo creo que la visión que tenemos de empresa tiene que ver con que la empresa es un lugar colectivo. Y tiene sentido si es que tú construyes en equipo y trabajas en equipo por un objetivo común. Es la única forma que yo veo que puede ser exitoso de largo plazo en una empresa. La parte económica es súper necesaria, obviamente, pero mi mirada por lo menos con eso es que se va a dar la parte económica si es que tú tienes
un buen equipo humano detrás y compartes con ese buen equipo humano un propósito, un desafío, porque al final la empresa tiene que ser una extensión de tu vida, en que lo pases bien, en que tengáis gente que te acompañe cuando estés mal. Y yo creo que nos hemos esforzado mucho que la cultura de la empresa tenga que ver con eso, que sea un soporte, que los trabajadores obviamente podrán tener días buenos y malos, pero que sientan que la empresa es un resguardo y es un espacio donde puedan estar bien. Entonces, la ilusión no es relevante si tú tenías ese proyecto más colectivo. O sea, ¿tú crees que se ha logrado eso en el fondo? Yo creo que de todas maneras se ha logrado. Obviamente es parte del trabajo del día a día, pero nosotros tenemos un propósito común, tenemos unos valores comunes y eso hace mucho más rico ir a trabajar. O sea, ¿qué son valores comunes? Nosotros tenemos valores que hemos construido, que determinan la cultura de empresa que somos. Y tenemos, por ejemplo, somos apasionados. Y en general la gente que está metida en la empresa tiene una pasión por lo que está haciendo y buscamos en las entrevistas de trabajo que sean apasionados. Nos gusta evolucionar, ir más allá. Estamos todo el rato pensando en cómo mejorar. Y eso es algo que está metido y permeado totalmente en todo ámbito, en la bodega, en los choferes, en las tiendas. Somos también empresa B, nos certificamos hace 5 años, que es una certificación súper exigente, que nosotros nos hizo sentido porque al final te pone las mejores prácticas mundiales en una certificación para que la empresa sea mejor para el mundo. Y obviamente es un camino, nosotros no nos creemos la mejor empresa, ni mucho menos, pero estamos súper convencidos de querer ser mejores y de querer seguir ese camino. Entonces la certificación beta ayuda mucho en eso. O sea, es un ecosistema muy interesante que te hace que la dimensión humana, ambiental, se conecte con la económica. Y eso ha sido súper bueno. Oye, pandemia. Porque en la pandemia yo sé que hubo un boom, estábamos todos encerrados en la casa. Entonces, y empezáis a mirar todos los detalles, porque te acostáis en la cama, miráis para el techo y dices, oh, tengo que pintar ahí. Después miráis para el lado y se me falta una lámpara ahí. Claro, la alfombra está manchada, hay que cambiar la alfombra. A todos nos pasó eso. Yo sé que las ferreterías, ponte, tuvieron un boom heavy. ¿Cómo fue para ustedes la pandemia? O sea, la pandemia, el primer mes fue horroroso. No vendimos nada. Y dijimos, chuta, hasta aquí nomás llegó la empresa. O sea, fue súper fuerte. IKEA tampoco en todo caso. Así que IKEA tampoco vende en todo caso. Y de repente pasó lo que tú decís. Oye, ¿sabes que nos dimos cuenta? Oye, me empezaron a llamar amigos. Oye, que estoy acá en la casa, estoy desesperado, mis niños. Y al final... estando encerrado, así, necesito un espacio nuevo para trabajar, necesito un espacio nuevo para estar en la terraza. Un escritorio para el niño. Necesito un escritorio para el niño. Entonces fue un boom. ¿Pero cuánto crecieron en la pandemia? Así... O sea, yo creo que perfectamente podemos haber duplicado las ventas súper agresivamente en la pandemia. Había un tema con stock, era súper difícil. Claro, a eso quería ir. Nos agarró súper bien. O sea, estaban estoqueados. Estábamos estoqueados, estábamos creciendo, entonces antes de saber de que venía la pandemia, estábamos creciendo, habíamos comprado, estábamos bien estoqueados. Pero obvio fue un desafío gigante, porque también la logística de poder entregar un mueble, no poder meterte a la casa, el riesgo que corrían también las personas que distribuían, o sea, fue todo un estrés. Pero finalmente nos permitió aprender mucho, mejoramos mucho nuestra logística a raíz de toda esa experiencia. ¿Y post pandemia, en que ya la gente se había gastado la plata y ya no estaba dentro de la casa, vieron un bajón muy fuerte? No. ¿No? Ah, ya. No. Yeah. Yo creo que al final la gente quedó con ganas de seguir teniendo su casa como un lugar más importante en su vida. Y eso yo creo que llegó para quedarse. O sea, las personas tienen una valoración muy distinta de lo que es la casa a lo que tenían hace 6 años. O sea, hoy día es un lugar de refugio, es un lugar donde queréis que esté rico. Así que, por suerte, la pandemia, a pesar de todo lo dramático que fue, nos dejó ese... Oye, un poquito de cifras de la empresa. Tú nos decías que trabajan 107 personas. ¿Cuántos metros son las plantas? No sé, ¿cuántos muebles venden al año? Danos un poquito de cifras del negocio. Sí, nosotros tenemos 107 personas y estamos distribuidos en distintos lugares. Son 6 tiendas, más una oficina que tenemos, más el centro de distribución. El centro de distribución tenemos como 5.000 metros cuadrados. Y las 6 tiendas son 4 que están en Santiago, son 2 de Forastero, 2 de Amoblé, y tenemos una tienda en Concepción y una en Concón.
más todo el e-commerce, que también es todo un equipo que está ahí trabajando. Y tenemos, un equipo súper fuerte propio de despacho, distribución. ¿Por qué Concon? Lo que pasa es que el desarrollo más de casas de nivel un poquito más caras quizás se fue dando mucho más hacia Concon que Viña. Viña se quedó como más denso. Perfecto. Entonces tiene que ver más como con el desarrollo inmobiliario que se desarrolló. Y que por lo tanto se convirtió en un polo también por lo tanto más atractivo nosotros, para vender. Y nosotros antes de estar en Concon vendíamos harto también a Viña, mandábamos desde Santiago mucho y decidimos poner una tienda ahí por lo mismo. Ya. ¿4? ¿Dijiste 4? Son 6 tiendas. 6, perdón, 6. Son 4 Amoble y 2 de Forastero. Ya, ok, ya. Vitacura, Providencia, Concepción y Concon son Amoble. Sí. Ya. Oye, nos va quedando poco tiempo, pero antes de pasar al mensaje final. Yo he hablado con emprendedores que están en Santiago fuerte y que tienen un par de tiendas, 6, 8 tiendas, y están ahora pensando el desafío de Viña, Concepción. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en el paso a regiones. Me imagino que porque tú no lo conocí, no conocí la locación, no sabía cuáles son las calles donde pasa más gente. ¿Cómo fue esa construcción para lograr estar en un lugar bien ubicado? Sí, es difícil. Desgraciadamente tenemos un Santiago céntrico súper fuerte, pero más de la mitad de la población de Chile vive en regiones, y nos dimos cuenta que fue súper bienvenido cuando uno apuesta por una región. En Concepción ha sido súper rico estar ahí, han sido buenos resultados, pero yo creo que hay que asesorarse bien, ir a la ciudad, hablar con las personas de ahí, entender que tu producto encaje realmente en la zona que te vaya a poner. Como que no es llegar y de Santiago meterte al portal inmobiliario y arrendar un local y poner tu tienda. Yo creo que exige incorporarte en la cultura que tiene cada ciudad, porque es distinta a la de Santiago, súper distinta. ¿Cuánto te demoraste en lograr elegir el lugar para Concon? Fuimos varias veces. Ahí un socio iba cada 2 semanas a buscar local, a conocer gente de allá, a entender, hasta que nos hizo sentido ubicarnos en donde hoy día estamos. Pero fue un trabajo. Yo creo que para tener éxito ahí hay que dedicarle tiempo y estar conectado con la gente de esas ciudades. Perfecto. Oye, nos queda 1 minuto. ¿Qué mensaje o qué consejo darías tú a alguien que quiere crear empresa o que está creando empresa? Yo creo que lo más importante para crear empresa es que la plata es un objetivo, pero no puede ser tu único objetivo, porque si no, en el largo plazo eso no se va a sostener. Lo más importante para crear una empresa es tener tu convicción de que quieres formar ahí, de con quién lo quieres hacer, de tener un buen equipo humano y de tener tus valores superpuestos en una cultura para que se sostenga en el tiempo, en los momentos malos. Nosotros pasamos crisis, pasamos la pandemia, y creo que estamos bien parados hoy día por eso, porque tenemos una cultura, tenemos un equipo, tenemos compromiso. Entonces mi consejo tiene que ver con eso, con que más que la oportunidad de negocio, cómo la voy a hacer y cómo voy a vender, construir un camino que te haga sentido, que te haga feliz y que te permita compartirlo con otros. Yo creo que esa es como la clave. Perfecto, buena conversación con Benjamín Díaz. Él es uno de los fundadores del grupo Amoble, que tiene, Amoble, Forastero y Woodworking. Muchas gracias, Benjamín, por estar con nosotros, por contarnos tu historia. Gracias por la invitación. Esto fue Más que un Pitch, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF, en Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.